Hola, soy Alex. Recordarás aquel video que hice sobre consejos y tips, el cual estaba hablando junto a una mesa de cristal. Un día subí a la terraza y encontré el cristal hecho moronas. Lo único que habían quedado son las patas y este aro. Por lo cual, a mí no me gusta echar a la basura cosas que pueden llegar a servir. Solamente hay que repararlas. Y en vez de cristal dije con azulejos y una malla metálica. Pero dije, no voy a enseñar nada con esto. Vamos a ver el día de hoy dos cosas que yo ya he utilizado y han funcionado muy bien. Lo que es pegar el azulejo sobre la madera y cómo proteger la madera con chapopote. Además voy a hacer una cosa que nunca había hecho y la voy a hacer aquí delante de cámaras para ver cómo funciona. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Antes de iniciar con la formación de la mesa, voy a hacer un brebaje, el cual utilizaré casi al final del video. Aquí podrás observar esta pieza a la que le llaman piedra de chapopote. Es un comprimido de chapopote el cual puedes adquirir en tlapalerías. A este lo que voy a hacer es cortar en pequeños trozos con un cincel y un martillo. Entre más pequeños los trozos es mejor. Estos los voy a meter dentro de un envase y los revolveré ya sea con diésel o de preferencia con petróleo. Diariamente se debe de revolver por lo menos de 3 a 5 días para que se disuelva, y antes de finalizar el video, lo utilizaremos para proteger la mesa. Para formar la mesa, el primer paso que debo de hacer es una plantilla sobre las curvas que tiene la placa metálica que me quedó. Esta la realizaré sobre mi caladora de banco, que también se puede hacer con caladora de mano, aunque se complica un poco más el redondeado. Una vez haciendo el recorte, rectifico el redondeo solamente con lija. Esta es una de las ventajas de usar el MDF, que es muy maleable para poderlo trabajar. En este caso estoy utilizando uno de 6 milímetros. Sobre un contrachapado de 15 milímetros terciado de pino, ya cortado a la medida total de la mesa, con la plantilla que recorté dibujaré la curva de las 4 esquinas. Esta se debe de alinear muy bien con ambos lados de la madera. Con la caladora recortaré la forma de la curva a unos 5 milímetros de la línea. Aquí puedes observar que utilizaré la navaja que fabriqué en un video short, y esta es la que prácticamente uso siempre sin ningún tipo de problema. Si no has visto el video, te dejo el enlace en la parte superior y en la descripción. Una vez que ya tengo recortado con la caladora, vuelvo a poner la plantilla y la aseguro con una prensa. Esta solamente estará momentáneamente. Y con unos clavos y martillos la fijaré a la madera. Esto nunca lo hago con pistola clavadora para después poder retirar la guía fácilmente. Volteo mi madera y con una navaja recta con rodamiento piloto haré el recorte utilizando como molde la plantilla. A esta navaja hoy en día se le llama también copiadora. No olvides en este tipo de recortes siempre cuidar de tu sistema pulmonar y tu sistema auditivo. Aquí ya puedo quitar la plantilla y puedes observar que queda en perfectas condiciones redondeada. Ahora haré las otras 3 esquinas. En el centro exacto de la madera dibujé una cruz para poder hacer una perforación en donde irá el empaque que sostiene el tubo de una sombrilla. Si tú observas, aquí hice un recuadro exactamente del tamaño del azulejo que irá instalado aquí. Este lo dibujé escuadrándolo con las orillas de la mesa para que quede bien centrado. Ahora necesito extender este dibujo en cruz para aventar mi primera guía. Ya una vez dibujando bien a escuadra la cruz completa, puedo acomodar los azulejos para visualizar cuál será la separación que estos deban de llevar y poder calcular los trozos de las orillas, así como la cantidad de azulejos. Aquí ya tengo simulados los azulejos en la cruz y observo la separación que hay a la orilla de cada uno de los laterales, tomando en cuenta que no todos los azulejos vienen bien escuadrados.
pero es importante visualizar antes de hacer ningún tipo de pegado porque después ya no podré corregirlo. Ahora procederé a hacer la perforación del centro tanto de la madera como del azulejo. Aquí con una broca sierra de 51 milímetros haré la perforación y aunque la parte de abajo no me importa que se reviente, haré la perforación en forma profesional cortando la primera parte por arriba y la segunda por la parte de abajo. Aún así, la madera que voy a perforar la puse sobre unos tablones para evitar dañar mi banco de trabajo. Volteo la tabla por la parte trasera y en la misma perforación sigo haciendo el recorte circular. Esta sería la forma más profesional para evitar dañar el contrachapado en el recorte. El siguiente proceso que tengo que hacer es perforar el azulejo, para lo cual utilizaré tipo brocasierra diamantada y aquí tengo ya mi azulejo con el círculo que voy a perforar. Para esto utilizaré el taladro a baja velocidad, con el azulejo bien prensado para evitar que se mueva. Con una esponja metida en agua, para que absorba lo más que se pueda, la meteré por dentro de la brocasierra, para que vaya humedeciendo el recorte, ya que la broca no debe de sobrecalentarse. Con un aspersor estaré mojando el ladrillo. Aparte de todo esto, utilizaré lentes para evitar que alguna partícula pueda llegar a dañarme, ya que es la primera vez que ejecuto este tipo de trabajo. Y queda lista la perforación, solamente habrá que dar una limpiada. Antes de pegar los azulejos, debo de revisar que mi mesa esté en perfectas condiciones a nivel, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Y compruebo que el empaque quede en perfectas condiciones en la perforación que hice, ya que este mismo nos servirá como guía para poner el primer azulejo. Voy a poner silicón acético, que es el más sencillo de encontrar en el mercado. También es recomendable el de poliuretano, nada más que su precio es mucho más elevado. Pero este último es bueno cuando se trata de piezas que recibirán bastante carga o peso. El silicón se debe de poner con abundancia, tratando de cubrir la mayor parte del área posible. Acomodo el primer azulejo utilizando el empaque como guía y con un martillo de plástico o goma doy pequeños golpes para asentar el silicón, tanto a la madera como al azulejo. Y reviso que mi ladrillo quede bien nivelado, tanto en forma horizontal como vertical. Fue por ello la revisión de la mesa antes de pegar. Aquí ya tengo preparada la primera parte que voy a pegar, teniendo el azulejo centro ya con el silicón seco. Utilizo estos separadores plásticos que los puedes conseguir en donde venden artículos de construcción. Este tiene un grosor de 3 milímetros. Si tú no los tuvieras, puedes utilizar un contrachapado también de 3 milímetros y este te puede apoyar. Moveré los primeros que voy a pegar y debo de irme por las líneas que ya hice sobre mi cruz. El silicón se debe de poner con la mayor abundancia posible, sin exagerar, siempre trabajando entre las dos líneas donde se instalarán los azulejos. El hecho de hacer la primera cruz es a consecuencia de que los azulejos no vienen bien escuadrados. Esto es común también que lo hagan en albañilería y ellos les llaman venas. Instalo el primero con los separadores, yéndome siempre con la precaución de ver mis líneas para evitar que posteriormente queden desalineados. Una vez que ya tengo toda la línea, con el martillo de plástico asiento el silicón entre la madera y el ladrillo. Retiro los separadores para evitar que queden pegados. Y reviso la nivelación de todos los ladrillos que queden bien parejos. Y de la misma forma voy a pegar las otras 3 líneas para hacer mi cruz guía. Siempre verificando el nivel de que todos los azulejos queden bien parejos. Y dejaré secar la cruz por lo menos unas 4 horas. Ya tengo mi cruz guía bien pegada y acomodado los azulejos de Talavera. Pero surge un problema que si tú observas en estos dos azulejos, uno es más pequeño que el otro
y así hay variaciones en varios de ellos. Si todos los ladrillos fueran del mismo color, vendrían al mismo tamaño y sería mucho más fácil acomodarlos. Pero aquí lo que se pretende es que haya una variación de colores en toda la mesa. Aquí dividí la mesa en 4 partes, acomodándolos lo más simétrico posible, aún a pesar de la diferencia de tamaños. Haré el pegado del primer recuadro, que ya lo tengo alineado. Retiro todos los plásticos divisores y en la misma línea que están acomodados los voy a retirar para a la hora de pegarlos no revolverlos. Inicio por pegar solamente la primera línea utilizando los separadores como los tenía anteriormente. Y en la misma forma aviento la segunda y la tercera línea. Una vez acomodándolos todos, retiro los separadores y reviso con el nivel línea por línea. Si hay alguna que corregir, se corrige tanto en horizontal como en vertical. Y así haré los otros 4 recuadros tras la cámara, para no alargar demasiado el video. Del último pedazo por decorar, mido con el separador de 3 milímetros la distancia que requiero recortar. En este caso son 3 centímetros lo que requiero de ladrillo, y es exactamente la medida que le voy a dar para poderlo recortar, marcándolo con una línea como referencia. Para recortarlos tengo aquí 2 opciones, lo que es un cortador de azulejos o con el esmeril de mano y un disco especial para piedra. Yo prefiero utilizar el cortador de azulejos y así evitaré exceso de polvo y haré un corte perfectamente recto. Este lo pego de la misma manera, pero procurando que no rebase la orilla de la madera, porque al poner la orilla metálica podría llegar a romperlos, y a vista observando que queden en la misma línea. Y el último lo pongo con una pinza, ya que queda al aire y solamente una parte de este se pegará. Ahora redondearé los azulejos exactamente de la misma medida que la pieza de madera. Para ello utilizaré la misma plantilla y solamente dibujaré con marcador la línea curva. Para este corte sí voy a utilizar la esmeriladora de mano con disco para piedra. Para este tipo de cortes sí es obligatorio utilizar la mascarilla porque el polvo de la arcilla es bastante agresivo para el sistema respiratorio y también proteger nuestros ojos. Además, utilizaré un poco de agua para tratar de evitar exceso de polvo. Este corte hay que hacerlo con calma, ya que solamente debes de irte por la línea, pero no cortarlo de lleno. Primero unos 3 o 4 milímetros de profundidad y posteriormente otro tanto, hasta llegar a trozar completamente el azulejo. Finalmente, con el mismo disco provocamos que el azulejo quede exactamente a la orilla de la madera. Y aquí se puede comprobar que el silicón tiene la suficiente fuerza, ya que el peso y la velocidad de la máquina no logró separarlo de la madera en este pedazo. Y llega el momento de poner junteador entre todas las uniones de los azulejos. Este también se puede adquirir en donde se consiguen materiales para construcción. En un recipiente vierte un poco de agua y algunas cucharadas del polvo junteador y revuelve hasta lograr hacer una pasta tipo atole, que no sea demasiado espesa, pero tampoco que quede demasiado líquida. Se vierte un poco de la mezcla sobre los ladrillos y con una espátula de plástico o de hule se empiezan a rellenar todas las hendiduras. Este proceso se hace 1 o 2 veces dependiendo de la necesidad. Una vez que queda cubierta un área, limpiamos con un trapo bastante húmedo los excesos, ya que después es más difícil quitarlos. Una vez que ya se cubrió toda la mesa con el junteador y está bien seca, para evitar que la humedad pudiera llegar a penetrar hasta la madera, haré el siguiente procedimiento. Pondré con una pequeña brocha barniz de poliuretano de alta resistencia de 2 a 3 manos si es necesario. Una vez que ya está seco el barniz y bien limpia toda la mesa, voy a poner el contorno de metal. A este tuve que recortarlo para poderlo embonar y una vez que esté bien pegado lo volveré a soldar. Este lo voy a pegar con silicón color negro, tanto en el aro como en la mesa, para que empaque bien.
Acomodo el aro y lo voy a prensar para evitar que se mueva en lo que se está secando. Observo que toda la pieza quede bien asentada a la parte superior de la mesa. Y dejaré secar de un día para otro el silicón y posteriormente soldaré la orilla de la abertura que hice. Y aquí ya se puede observar la pasta que hice desde el principio del video, cómo ha quedado completamente disuelta, que es exactamente como yo la deseaba. Siempre teniendo cuidado de la ropa que vayas a utilizar, porque lo que esto manche ya no se vuelve a quitar. Utilizando una brocha que ya no vayas a utilizar para otros trabajos, ya que ésta se echará a perder por completo y solamente podrá servir para este tipo de mezcla. Y te preguntarás qué caso tiene proteger con chapopote la parte baja de la mesa. Es muy sencillo. En el área en donde vivo, en tiempo de inviernos, se hace rocío y ésta se pega a cualquier superficie, y la madera la absorbería hinchándose y deformándose por completo. El chapapote tiene la ventaja de que lo puedes poner en forma circular a favor de la veta o en contra veta. Aquí podrás observar que el tono que tiene es bastante oscuro, porque tiene demasiado chapapote, que es exactamente lo que yo deseaba para proteger bien la madera. En este caso voy a poner 2 manos para impregnar bien la madera, dejando secar entre una mano y otra alrededor de 4 a 12 horas. Finalmente, así quedaría la madera impregnada con el chapopote. Ahora bien, observa que si tallo con los dedos la mesa, los dedos me quedan manchados con el chapopote. Si quieres evitar esto, puedes disminuir este efecto poniendo un poco de cera de abeja o bien cera automotriz sobre el terminado, después de que haya secado unos 4 o 5 días. Ahora, ya para finalizar este trabajo, como cereza en el pastel, acomodaré el empaque plástico para el tubo en el centro con silicón también de color negro, para que este no se mueva al estar poniendo o quitando la sombrilla. El pegado de azulejo sobre madera es una práctica que llevo haciendo desde hace muchísimos años y nunca he tenido ningún tipo de problema. Puedes garantizar en perfectas condiciones un trabajo haciéndolo así. Principalmente yo lo he utilizado sobre lo que son cubiertas de cocina. Si tienes dudas o preguntas puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.